Muchas gracias por estar de nuevo con nosotros en Acción Positiva. Este domingo es Acción Positiva Científica, porque vamos a hablar de nuevo sobre coronavirus, este virus que no nos deja, que sigue presente y que pues obviamente se habla mucho sobre él, se dicen muchas noticias precisas, otras científicas, otras que son simplemente porque andan en las redes sociales y que obviamente genera muchas preguntas. Pero sí hay datos bien específicos que tenemos que saber. Por ejemplo, según la Organización Mundial de la Salud, Omicron ha provocado más casos, 90 millones en el mundo en los últimos 10 semanas que durante todo el año 2020, el primer año completo de la pandemia. Es decir, Omicron está presente significativamente. Luego se habla mucho sobre si es muy letal, si es muy contagioso. En fin, creemos que es fundamental que usted esté muy enterado y para eso, qué mejor que tener pues el consejo de médicos expertos que ya han participado con nosotros en este programa y que esta vez nos van a volver a acompañar para aclarar conceptos específicos en forma que usted como audiencia, usted como eventualmente puede estar expuesto o no al coronavirus, pues pueda tener un conocimiento claro de lo que está sucediendo. Estamos a punto también del retorno a las clases, los niños van a empezar a ir, será presencial, será virtual, estamos en capacidad o no de manejar todos estos contagios, porque nuestro sistema de salud sumamente débil, nuestro sistema de vacunación pésimo, porque seguimos en 27% cuando la mayor parte de países ya superaron más del 50%, incluso en nuestra área. Entonces, tenemos que tener claro qué es lo que pasa con este Omicron. Así que vamos a dar paso a entrevistas con nuestros distinguidos invitados, en los cuales podremos hacer preguntas que les serán de su interés. Le damos la bienvenida a la doctora Iris Casali, otro de nuestros invitados frecuentes por pues, su calidad profesional y todo lo que siempre nos aporta. La doctora Casali es especialista en inmunología e infectología, con una carrera profesional sumamente exitosa y contributoria. Doctora Casali, bienvenida a Acción Positiva. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Francis? Muchas gracias por la oportunidad. Gracias, doctora. Quisiéramos hablar sobre Omicron, lo que está sucediendo en el sentido de que hemos visto, hemos oído pues, en otros reportajes el hecho de que Omicron aparentemente es muy benigna y toda la gente empieza a verla como que me dé Omicron porque Omicron realmente es muy benigna, no pasa nada, es una gripe fuerte. Hemos visto también pues noticias de la Organización Mundial de la Salud, hemos oído a otros distinguidos colegas en las cuales el número de casos es muy alto e incluso las hospitalizaciones también. Se menciona que ha habido más casos en los últimos 20 semanas que en todo lo que duró el año anterior. Entonces, la pregunta acá, doctora, la observación es, ¿podemos tomar a la ligera el Omicron o no? Bueno, yo creería que estamos confundiendo algunos términos. Omicron es una variante que tiene la particularidad de que se transmite más fácilmente. Es decir, una persona positiva puede infectar hasta a 10 personas más. Eso la hace muy transmisible. Pero también sabemos que para el número de positivos que tiene, la cantidad de gente que se hospitaliza es menor en proporción. Sin embargo, sabemos también que hay gente que se hospitaliza nunca al grado que sucedió con la Delta. Con la Delta era menos transmisible, pero más severa, y esto es la diferencia. La Omicron es una variante que efectivamente se transmite más y es menos severa que la Delta, pero el término que se confunde acá es que cuando decimos que es menos severa, ¿con quién la comparamos? La comparamos con Delta, que es una variante muchísimo más severa. Ahora, sí hemos visto casos de gente con Omicron
que llega a los hospitales. Y esto se ha reportado no solamente en nuestro país, sino también en el planeta. Y las personas que llegan al hospital por Omicron son aquellas personas que, número uno, no están vacunadas, que tienen comorbilidades, es decir, diabetes, hipertensión, son problemas renales, la edad, y esto influye para que la respuesta no sea buena. Así que, por favor, cuando hablamos de Omicron, no la tomemos tan a la ligera, porque la gente que no se ha vacunado y aquellos que tienen enfermedades asociadas todavía tienen riesgos de irse a un hospital. Muchas gracias, doctora. Ahora hay muchas preguntas. Tú sabes, doctora, que este COVID ha estado lleno de muchas preguntas, de muchas dudas, de mucha información que no falsa, sino que es inexacta. Entonces, por ejemplo, hay mucha gente que pregunta, mire, desde que yo me expuse a un contacto hasta que me aparece, ¿cuántos días pasan? Y por otro lado, combinado en la misma pregunta, ¿a los cuántos días de haber estado expuesto yo con alguien que salió positivo, debo hacerme la prueba? Dos excelentes preguntas muy relacionadas. Cuando hemos tenido contacto con alguien, se calcula que más o menos son 3 días el tiempo en el cual nosotros podemos empezar a tener síntomas. Es mucho más corto. Tomando en cuenta que el tiempo es mucho más corto, la prueba la podemos hacer prácticamente después de haber tenido el contacto y presentar los síntomas. Obviamente, cuando empezamos síntomas, no esperar a estar peor, puede ser el día número 3, e incluso si tenemos muchas dudas, podría incluso hacerse al día número 2 de haber tenido el contacto. Mi sugerencia es hacerlo a partir del tercer día del contacto, porque ahí vamos a tener más posibilidades de encontrar el virus. Muchas gracias, doctora. Ahora, por ejemplo, ¿qué prueba? PCR, antígeno, anticuerpo. ¿Qué prueba es la que tenemos que hacernos, doctora? Las pruebas que detectan al SARS-CoV, al COVID, son pruebas que pueden ser o de la nariz o de la sangre. Si es de la nariz, están buscando al virus. Si es de la sangre, están buscando anticuerpos. Para detectar al virus, lo más sensible, lo más preciso es la nariz, es hacer hisopado. Y el hisopado puede ser antígeno o PCR, para tener más precisión, más posibilidad de pescar el virus, es PCR. Recomendación entonces, prueba de PCR cuando tenemos la sospecha de tener el virus. Gracias, doctora. Ahora, una vez que la gente ha dejado de tener sintomatología, ¿cuánto tiempo después de el inicio de la enfermedad, de que se le detectó que era positivo, cuánto tiempo después debe pasar para que vuelva a hacerse y ver si ya se negativizó o no? Hoy en día ya no se recomienda hacer las pruebas de control para ver si se negativizó la prueba. ¿Y por qué razón? Porque sabemos que la PCR puede permanecer, esta prueba puede seguir detectando restos de virus por 90 días incluso. Y quiero que veamos para qué sirve hacerse las pruebas. Las pruebas sirven para saber si uno está enfermo por el virus cuando uno empieza y número 2, cuando uno ya quiere saber si uno va a seguir contagiando a los demás. Hoy sabemos que la cepa original y la variante Delta, al cabo del día número 11, dejan de ser transmisibles. Entonces, cuando estamos haciendo hisopados, estamos encontrando únicamente restos o pedacitos del virus que ya no son contagiosos. Con la Omicron, creemos que esto se reduce y hay algunos estudios que están evidenciando que al día número 6 podría ser que ya no sea transmisible. Faltan todavía revisar bien estas informaciones. Pero eso nos hace a nosotros creer que estar haciendo hisopados después de haber estado enfermo no tiene sentido porque lo que estamos detectando son restos virales. No estamos detectando infectividad. Por lo tanto, ya no se recomienda hacer pruebas. Gracias, doctora. Una pregunta rápida, ya el tiempo se nos está cortando. Creo que ya la platicamos alguna vez. Países como Austria han puesto obligatoria la vacuna.
Otros países como Canadá lo intentaron para cierta área y pues una gran protesta popular. Todavía tienen bloqueados la ciudad de Ottawa y los puentes, etcétera. En tu opinión, ¿la vacuna debería ser obligatoria u opcional? Yo, desde el punto de vista de salud, yo sí creo que el tomar medidas drásticas en una pandemia hace la diferencia. Pienso que hubiese sido en su momento adecuado tener este pase de vacunación. Yo sí creo eso desde el punto de vista de salud. Pero también temo que estas medidas que creemos que en este momento son útiles y son correctas para abordar una pandemia, pueden también sentar precedentes para lo que es la libertad individual. Yo creo que más que todo debiese hacerse un hincapié en que no estamos solos en el mundo y pertenecemos a una red. Mi decisión de vacunarme es mi decisión individual con un impacto público y social. Si yo tomo una decisión, es mía, pero impacta a mi alrededor. Claro, dentro de algunas respuestas que tuvimos anteriormente, alguien decía, mire, es opcional si yo vivo en una cueva alejada del mundo y es obligatoria si vivo en medio de una sociedad. Un tema interesante para discutir. Doctora, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche y por haber aportado su experiencia a Acción Positiva. Muchas gracias, doctor. Un abrazo para todos y gracias por su increíble trabajo. Gracias, doctora. Doy la bienvenida al doctor Edgar López, invitado frecuentemente a este programa por su capacidad médica, por su conocimiento y porque obviamente está involucrado en la sociedad relacionada con los problemas del COVID. Él es decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Rafael Andívar y es presidente del Consejo Médico de la Metrópoli Ciudad de Guatemala. Bienvenido, doctor López. Muchas gracias, doctora Redondo. Muchas gracias por su gentil invitación. Yo quisiera ir específicamente a unas preguntas que la gente se hace mucho. Doctor, así con mucha precisión, en la actualidad, ¿cómo se define tener un esquema de vacunación completa? Se define de la siguiente manera: tener una primera dosis, una segunda dosis y un refuerzo, pudiendo ser las opciones las vacunas de AstraZeneca, de Pfizer, Moderna, Sputnik o Johnson & Johnson y necesariamente algunas en combinación para lograr este esquema completo al momento actual. Muchas gracias, doctor. Hago esta pregunta porque hay evidencia que sugiere que la variante Omicron es altamente infecciosa y tiene la capacidad de escapar a la protección que ofrecen 2 dosis de vacunas. Entonces, por ello es fundamental saber que se requieren tener 3 y que a eso se le llama un esquema completo. Es correcto. Y a esa tercera, a la que se le llama el refuerzo. En el caso de todas las vacunas, salvo Johnson & Johnson, que para esa no se requerirá de primera y segunda dosis, pero sí una dosis y un refuerzo. Gracias, doctor. Obviamente se menciona también que la protección de la vacuna contra Omicron se reduce principalmente por 2 razones. Porque los anticuerpos generados en la vacunación disminuyen gradualmente con el tiempo desde la primera. En la segunda es que obviamente el Omicron, por sus variantes que tiene, puede escapar a esa inmunidad que está inducida. Es decir, a veces se dice, mire, ¿cuándo fue la primera dosis? ¿Cuándo fue la segunda? ¿Cuándo fue la tercera? Porque hay una disminución de la inmunidad. ¿Así es, doctor? Es correcto, doctor. Así es. Sin embargo, en favor de lo que sucede con el Omicron y para la población que nos escucha, ciertamente, aunque tiene un crecimiento logarítmico, la evidencia de que sea enfermedad menos severa, menos grave, menos enfermedad que nos lleve a un intensivo y eventualmente a casos mortales, compensa esa situación. Doctor, cuando alguien se hace un estudio diagnóstico, pues el famoso hisopado,
Este hisopado dice que es positivo, o negativo, pero si es positivo, ¿identifica a la cepa como Omicron o no? En el medio actual no, y hasta hace poco tampoco. Y lo único que nos dice el hisopado es, estamos positivos para COVID. Eso es lo que quiere decir el hisopado positivo. Tenemos el COVID. Para poder identificar si existen formas más especializadas a través de las cuales se tipifica la variante. Y entonces nos pueden decir, estamos frente a un COVID por Delta, un COVID por Omicron. Eso hasta hace poco, los valores de referencia locales en el país se tenían que mandar de Guatemala a Panamá o a Costa Rica o a otros lugares. Hoy pareciera ser de que el Laboratorio Central de Salud tiene alguna capacidad para hacerlo, pero es un proceso que está iniciándose. De tal manera que hoy por hoy, lo que me voy a hacer al hospital ABC o al laboratorio DEF, solo me va a decir si estoy positivo, que tengo la enfermedad. No me dice cuál. Doctor, ¿y es diferente el tratamiento si alguien tiene Omicron u otra variante, Delta u otro tipo, o no es diferente? Muchas gracias. Una pregunta muy interesante. Lo que sucede es lo siguiente. Las variantes diferentes nos llevan al final a COVID. Entonces, lo que tenemos que estar nosotros es atentos al aparecimiento de los síntomas. Como en todo virus, son esos síntomas los que nos predicen a los doctores la forma en que tiene que llegar el consejo médico de tratamiento. Y así, por ejemplo, si alguien está muy sintomático, pues así, en esa medida, es que se le va a aplicar el kit famoso que se recomienda, que incluso para los que tienen un antibiótico, se recomienda en casos, por ejemplo, de evidencia ya de un proceso infeccioso asociado y que puede ser fiebre o que puede ser un hallazgo por rayos X, etcétera. De tal manera de que sí, en general, lo contenido básicamente en el kit que conocemos aplica al COVID en general en sus diferentes variantes. La diferencia es en que tenemos que ser cuidadosos con el aparecimiento de los signos clínicos, sintomatología del paciente, para poder argumentar con más seriedad y especificidad qué tratamiento vamos a dar. Doctor López, muchísimas gracias. Creo que nos ha ilustrado usted muy rápidamente en un tema muy importante. Una pregunta en 30 segundos. ¿Usted recomienda o no el levantamiento de las medidas como está sucediendo ya en muchos países? Todo debe de hacerse con precaución. Creo que todavía tenemos para largo nuestra mascarilla. Creo que el distanciamiento y el lavado de manos son medidas esenciales que debemos de cuidar y seguir manteniendo. Sin embargo, creo que sí podemos ir incorporándolo de acuerdo a protocolos, de acuerdo a la situación general, a actividades que, por ejemplo, la semaforización, y a propósito de eso, ojalá pronto cambie la fórmula e incluyan vacunación y nos permita entonces ir con la prudencia y protocolos establecidos, ir creciendo en la cantidad de actividades que podemos hacer. Doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Acción Positiva, por haber compartido su experiencia con nuestra audiencia. Muchas gracias, doctor López. Un gusto, suerte. Damos la bienvenida al doctor José Ramiro Cruz. Él es químico biólogo de la Universidad de San Carlos de Guatemala, maestro en salud pública tropical y tiene un doctorado en virología e inmunología de la Universidad de Harvard. Bienvenido, doctor Cruz. Muchas gracias, doctora Redondo. Gracias por la invitación y por darme la oportunidad de estar en esta discusión. Muchas gracias. Gracias, doctor. Recientemente, la Organización Mundial de la Salud, con sede en Ginebra, admite que algunos países puedan considerar de forma juiciosa el levantamiento de las normas si tienen altas tasas de inmunidad, sistemas de salud fuertes y curvas epidemiológicas favorables. Y observamos también pues que a principios de febrero recientemente Finlandia dijo es sabio levantar gradualmente las medidas. Noruega y Dinamarca anunciaron medidas similares y Suecia informó que la situación del COVID en Suecia
era lo suficientemente estable para levantar esas medidas. Naturalmente que en Guatemala, pues todo el mundo empieza a decir, bueno, pues hay que levantar las medidas, ya ni siquiera las hacíamos caso antes, pero ahora que hay que levantarlas. Doctor, ¿cuál es su punto de vista en relación a eso que está sucediendo a nivel mundial? Sí, gracias. Yo creo que es importante reflexionar, doctora Redondo, que las medidas que se están levantando en algunos de los países europeos tienen que ver con lo que es la llegada de extranjeros al país, lo que es abrir las fronteras realmente a países que también tienen altas tasas de vacunación y que se están viendo reducidos sus números de casos. En algunos otros países, como por ejemplo en Brasil, aquí en Estados Unidos, pues hay mucha discusión acerca del uso de mascarillas, que tanto la OMS como también la Unión Europea siguen exigiendo que se use mascarillas. Sobre todo, por ejemplo, la Unión Europea dice claramente que cuando hay más de una persona en algún ambiente cerrado, se use mascarilla, por ejemplo. Se sigue exigiendo que se mantenga el distanciamiento social. Aquí en Estados Unidos hay algunas discusiones que tienen que ver con que no se use mascarilla, sobre todo a nivel de escuelas o en lugares públicos como restaurantes. Pero eso tiene que ver más, creo yo, con una posición política y no basada en el conocimiento de lo que está pasando en el país. Es importante mencionar que Omicron, estamos aprendiendo que causa una enfermedad que es menos severa que las otras variantes y que el virus original. Sin embargo, tenemos que considerar, doctora Redondo, que hay muchas personas que están vacunadas, hay muchas personas que han sido infectadas naturalmente con el virus y por lo tanto un nuevo reto con esta variante Omicron, pues va a tener un resultado de una enfermedad menos severa. Sin embargo, tenemos casos, muchísimos casos, personas que tuvieron enfermedad natural, que se vacunaron y que ahora vuelven a infectarse, aunque sea que tengan síntomas un poquito menos severos. Una de las cosas que yo creo que es importante, doctor, es ver que en los últimos 3 meses, desde que apareció Omicron, se han incrementado a nivel global el 60% el número de casos y en 14% el número de muertes. Entonces uno puede decir, claro, es una enfermedad menos severa, pero la gente que no está vacunada o que tiene algunos otros problemas de salud sigue teniendo enfermedades severas y las muertes han continuado. Tanto es así que yo hice un cálculo de los primeros 26 meses de la pandemia. Las muertes por 12 meses eran alrededor de 2.600.000 por 12 meses. En los últimos 3 meses, ese número subió a 2.900.000 muertes por 12 meses. Quiere decir que se están muriendo más personas. Es cierto que la proporción es menor de los infectados, la letalidad es menor, pero el número de muertes es sumamente alto. Entonces yo creo que tenemos que ver que no solo es evitar infecciones, porque las personas que no se infectan obviamente no se van a enfermar. Y las que no se enferman, pues no se mueren. Pero si seguimos teniendo muertes, aunque la enfermedad en general sea menos severa, tenemos que tomar en cuenta el nivel de vacunación y el nivel de infecciones previas. Doctor, muchísimas gracias. Yo quisiera resumir en decir, está bien levantar medidas, pero como incluso dice la OMS, en países epidemiológicamente fuertes que tienen altos índices de vacunación y por otro lado también no descuidando todas las medidas, seguir utilizando la mascarilla. Vamos a mostrar una gráfica que usted nos envió en la cual se demuestra cómo con el uso de la mascarilla el KN95 menciona usted, se baja significativamente la infección. Así que, doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche, por habernos compartido esta visión. Definitivamente a toda nuestra audiencia es que tenemos que seguir teniendo las precauciones, aunque aparentemente haya una liberalización.
Esto es peor en Guatemala, en el cual solamente tenemos entre un 27 a un 30% de esquema completo de vacunación. Doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Es un gran gusto, doctor Arredondo, y gracias por la oportunidad. Y espero que Guatemala mejore su tasa de vacunación y que las personas sigan utilizando de manera adecuada las mascarillas y el distanciamiento social. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Hemos escuchado importantes mensajes de distinguidos profesionales. La doctora Casali, el doctor Edgar López y el doctor José Ramiro Cruz. Todos coincidimos en que Omicron no hay que tomarlo a la ligera. Definitivamente es más contagioso, probablemente menos letal. Sin embargo, por la cantidad de pacientes que se contagian, pues obviamente está llevando pacientes a los hospitales. Sobre todo en países con sistemas públicos de salud muy débiles, como somos nosotros en Guatemala, en países como nosotros, que tenemos una bajísima vacunación, la peor de Latinoamérica, de acuerdo a las estadísticas, pues es una gran diferencia, como compararnos con países como Noruega, como Alemania, como Francia, en los cuales la vacunación es mayor. Sin embargo, estos países tampoco están liberalizando totalmente, porque están poniendo restricciones. Usted puede estar sin mascarilla, si así lo desea, en áreas públicas, pero en áreas cerradas las tiene que utilizar. Simplemente sigamos la lógica, sigamos el sentido común, no nos expongamos más allá de lo necesario. Ciertamente el Omicron es menos letal, pero igualmente contagioso. Probablemente la pandemia se va acercando a su final, de acuerdo a lo que consideran autoridades sanitarias de diferentes partes del mundo. Pero, como decimos en Guatemala, en lo que se averigua, nosotros sigamos tomando todas las medidas necesarias, particularmente, como reitero, en un país con tantas debilidades. Hagamos un llamamiento a nuestras autoridades a que sigan vacunando. Lastimosamente están a punto de vencerse vacunas que deberían de ser aplicadas. Gracias por haber estado con nosotros esta noche. Nos vemos la próxima semana en otro programa de Acción Positiva. Muchas gracias.